Hoy viene en el diario El País un artículo de Pablo Iglesias que viene a defender una nueva transición, pero lo que se deduce es lo que tú has dicho ahora, que él viene a apuntalar el régimen del 78. Sin duda. Es decir, si haces una perspectiva de la evolución del pensamiento de Pablo Iglesias, es que ha cambiado como del día a la noche. Es un tío de izquierdas. Bueno, yo no soy de izquierdas, pero es un tío de izquierdas y es muy respetable, ¿no? Pero cuando él hacía los programas de La Tuerca y de Fort Apache, pues bueno, tenía un criterio y tenía absolutamente un pensamiento ideológico perfectamente homogéneo y perfectamente coherente. Ahora mismo no. Yo creo que le llamaron las élites y le dijeron, bueno, chico, tú das muy bien en televisión, pero el guión tuyo es equivocado. Tú defiendes la monarquía, tú defiendes la forma de Estado, mantén las comunidades autónomas, sigues sin fomentar la natalidad, el posicionamiento geoestratégico el mismo, vamos a seguirnos endeudando y lo que sea quitar mandato imperativo, separación de poderes, representatividad, todo esto nos olvidamos de ello. No dice ni una sola frase en su artículo sobre una nueva transición que viene hoy en el diario El País y que habla de que llega ahora una nueva transición y que los acontecimientos se aceleran y que en semanas podemos ver que sucede lo que no ha sucedido en años, usando esa expresión del tiempo que yo he leído, por ejemplo, en Thomas Mann, en La montaña mágica, de que el tiempo depende de las cosas que sucedan. Bueno, pues esa forma pedante que tiene Pablo Iglesias de darse importancia, la usa para decir que una nueva transición está ya aquí. Por ejemplo, quería leerte una de las cosas que dice él y que los oyentes vean cuál es el contenido ideológico, las ideas que defiende Pablo Iglesias y el análisis que hace de la anterior transición, de la transición que tanto critica, del régimen del 78 que tanto le hemos oído criticar. Lo sigue criticando, pero si lo leemos con atención, fijaos lo que dice, porque veremos que no hay una crítica a la transición, no solo hay una crítica. Fijaros, estoy leyendo un artículo que viene hoy en el diario El País, firmado por Pablo Iglesias. El régimen político español que llamamos de 1978, en honor a su constitución, es el resultado de nuestra exitosa transición. Lo leo de nuevo. Es el resultado de nuestra exitosa transición. ¿Por qué dice exitosa transición? Porque consiguió Suárez su objetivo de reforma, por eso tuvo éxito. Entonces también tenemos que llamar éxito, por ejemplo, a lo que hizo Hitler con los judíos, por ejemplo. Quiero decir que no se puede decir que algo tiene éxito simplemente porque consigue sus objetivos. Para Pablo Iglesias la transición tuvo éxito porque los reformistas franquistas, quiero decir Suárez y el rey, consiguieron mantenerse en el poder sin que la monarquía desapareciese. Pues si esa es su visión del éxito, yo no estoy de acuerdo con ella, porque la crisis que tenemos hoy, política, económica, es fruto de aquella transición. Bueno, continúa. Pablo Iglesias dice primero que fue una transición exitosa. Y continúa, dice, fue un proceso de metamorfosis pilotado por las élites del franquismo y de la oposición democrática que hizo que España pasara de ser una dictadura, hasta ahí bien, a transformarse en una democracia liberal homologable. Las élites políticas y económicas franquistas carecían de legitimidad, pero contaban con casi todo el poder, mientras las élites de la izquierda clandestina, se refiere a la oposición franquista, al PSOE, al Partido Comunista, a la Junta Democrática y a la Plata Junta, entiendo yo, contaban, con lo contrario, con la legitimidad, pero carecían de poder. Y a esto dice él que le llamó Vázquez Montalbán correlación de debilidades. Vamos a ver, aquí hay algo cierto, pero hay algo que no es verdad. La oposición a Franco no podía tener legitimidad democrática tampoco, porque ¿quién era Santiago Carrillo? O Felipe González. Habían prosperado en la clandestinidad, pero en la clandestinidad no puede haber un procedimiento democrático. Tenían, como dice don Antonio, la legitimidad de su valor, que se lo escuché en algún programa en La Clave, que lo decía, pero no tenían, ni Felipe González ni Santiago Carrillo habían sido elegidos democráticamente, no podían serlo, habían sido elegidos en el mejor de los casos por sus bases y en ocasiones ni eso. No es verdad lo que dice Pablo Iglesias de que la oposición democrática también le dio poder al poder franquista, porque no se hubiesen podido mantener en el poder Suárez si no hubiese contado con el apoyo del PSOE, de Santiago Carrillo y del resto de la fuerza de oposición. También le dio poder, legitimidad no le pudo dar, es lo que quiero criticar. No es verdad lo que dice Pablo Iglesias de que la transición tuviese legitimidad democrática, quiero decir, porque la legalidad, claro que la tiene la transición, pero legitimidad democrática no, porque el proceso no se dotó de legitimidad democrática, porque no hubo un periodo de libertad constituyente. Quiero decir la crítica a Pablo Iglesias en este párrafo en una sola frase, y es que es mentira que la oposición al régimen de Franco le pudiese dar legitimidad democrática a los reformistas franquistas de Suárez, porque no hubo democracia. Y aunque hubiese habido democracia interna en los partidos,
la democracia interna no es la democracia externa. La legitimidad democrática, lo que legitima el poder de un Estado, el poder democrático de un gobierno, no puede ser la democracia interna de un partido, sino las reglas de juego de la democracia. Eso no lo hubo en la transición. Lo que defiende Pablo Iglesias en su artículo es que va a haber ahora una nueva transición. Y esa legitimidad que, según Pablo Iglesias, le dio la oposición a los franquistas, reformistas, a Suárez, se la va a dar él ahora a los nuevos franquistas, es decir, al PP y al PSOE, al nuevo régimen. Va a ser él el que va a apuntalar en la nueva transición a este régimen, igual que apuntalaron al tardío franquismo el PSOE y el Partido Comunista. Agustín. Totalmente de acuerdo. Mientras estabas hablando, he recuperado aquí una reseña del libro de La CIA en España, de Alfredo Grimaldos, que era un periodista del País, que yo creo que dio en el clavo. De hecho, saca los papeles clasificados de la CIA. Y aquí en la página 153 dice: el papel que el PSOE tiene que interpretar en la transición está escrito desde bastante antes de la muerte de Franco, pero se termina de pulir en 1974. El giro a la izquierda de la Revolución de los Claveles coincide con los primeros pasos en público de la Junta Democrática, constituida por iniciativa de Antonio García Trevijano y auspiciada por el Partido Comunista. Desde el principio, Felipe González hace todo lo posible para hundir este organismo unitario que reclama amnistía total, la formación de un gobierno provisional y la celebración de una consulta para elegir la forma de Estado, monarquía o república. Por eso Felipe González no entra en la Junta, porque se siente respaldado por una potencia superior, por los alemanes y los norteamericanos. Está muy claro, que está muy bien recogido. Además, este libro recoge y, de hecho, fotocopia todos los papeles de la CIA, papeles desclasificados. Es verdad que también coge papeles de Perote, que, bueno, aquí también pueden ser más susceptibles de manipulación, pero, bueno, es un libro que está muy bien escrito, que acabó en el ostracismo. Después el propio autor escribió un libro, La Iglesia en España, muy bueno también. Y El País, pues nada, le dieron una patada hacia arriba, y como este periodista y este intelectual, yo diría, le gusta el flamenco, pues nada, ahora es analista de flamenco y va, en fin, nada. Bueno, lo que hemos visto, es decir, ahora mismo lo que hace Pablo Iglesias con este artículo es quitarse la careta. Este chico ha pisado moqueta, y de la misma manera que Carrillo traicionó al comunismo cuando pisó moqueta, como siempre dice don Antonio, este chico igual. Es decir, tú ves los vídeos que tiene grabados de hace años y era completamente otra visión diferente. Entonces, ahora mismo pues está apuntalando el sistema. Te he leído, había notado aquí, que gracias a la transición se consiguió una democracia liberal homologable. Sí. Has dicho. Sí. Pues bueno, yo le invitaría a que se lea el libro de Juan Manuel Rayo, el de Una revolución liberal para España. El país está dominado por las oligarquías y el país está en muchos sectores estratégicos totalmente intervenidos, no solamente por el IBEX, sino las clases medias. Hay un montón de sectores, yo conozco varios, que están absolutamente agarrotados y que no son competitivos. Pero por otro lado, Albert Rivera, el chico de la Caixa de este Partido Nuevo Ciudadanos, es lo mismo. Es decir, es que él mismo encarga a Francesc de Carreras, fue profesor mío de SADE también, y es un poco su alma mater, que diseñe una constitución. Es decir, volvemos a lo mismo. Una constitución no tienen que hacerla 5 personas, tienen que hacerla los 40 y tantos millones de españoles. En unas elecciones constituyentes para que los diputados las hagan en su nombre. Claro, pero aquí no se va a abrir un periodo de libertad constituyente, que sería lo suyo. Y él no aboga por esta situación. No, entonces, él habla de proceso constituyente, pero no dice cómo. Y también me llama la atención otro error que comete Pablo Iglesias, que me gustaría que nuestros oyentes lo conociesen. Dice en el siguiente párrafo Pablo Iglesias: aquel proceso de transformación, se refiere a la transición del 78, aunque está mal dicho decir transición del 78 porque ya en el 78 estaba lo esencial constituido. Dice, aquel proceso de transformación contó con momentos normativos fundamentales en lo político, como los referendos que avalaron la ley para la reforma política y la propia Constitución. Yo, sin embargo, creo que esto que dice Pablo Iglesias es equivocado, que la Constitución no fue un momento normativo fundamental en lo político, que es lo que dice Pablo Iglesias, porque lo fundamental, lo que afecta al poder en este régimen, cuando nació la Constitución a finales del 78, ya estaba constituido. ¿Qué es lo que caracteriza al régimen de poder que tenemos? Pues, primero, el sistema proporcional en la ley electoral, un mal llamado sistema parlamentario, es decir, que es el Parlamento el que embiste, el que nombra al presidente del gobierno, y digo mal llamado porque en realidad un régimen parlamentario es el régimen inglés,
y esto es un estado de partidos. Pero la Constitución define este régimen como un sistema parlamentario por el hecho de que el Parlamento elige al presidente del gobierno, aunque en realidad es al contrario, es el presidente del gobierno el que elige a sus diputados y el jefe de cada uno de los partidos quien elige a los diputados para que le voten a él llegado el momento. Bien, lo que quiero decir simplemente es que no es verdad que cuando llegó la Constitución, lo esencial de este régimen, que son las autonomías, ya estaban constituidas, no todas, pero sí estaba constituida la catalana y la vasca antes de la Constitución del 78, el resto no. El resto de las autonomías no, que es lo que podríamos decir que constituyó la Constitución. La posibilidad de que el resto de provincias pudiesen constituirse en comunidad autónoma. Eso sí que es una novedad de la Constitución. Pero ni el régimen de poder, ni la forma de elección del Poder Ejecutivo, ni la jefatura del Estado, eso no lo constituyó la Constitución del 78. Estaba constituido cuando llegó la Constitución. Ni la ley electoral, ni el nombramiento del presidente del gobierno, ni el funcionamiento de los partidos que ya eran estatales cuando llegó la Constitución, nada de lo que creo que es fundamental fue constituido por la Constitución. Ni siquiera las libertades, porque con anterioridad ya se habían reconocido a través de tratados internacionales que habían sido incorporadas al derecho español. Entonces, la crítica que quiero hacer a Pablo Iglesias en su artículo, en la que he dicho antes, de que él primero dice que la transición fue exitosa. ¿Por qué? Porque triunfó la oligarquía, porque triunfó Suárez, porque consiguió mantener a la monarquía. Tuvo éxito, pero eso no quiere decir que fuese buena, que haya sido exitosa para los españoles. Esa trampa de exitosa, yo pensé que lo decía él de forma irónica. No, lo dice literal. Para él esa transición tuvo éxito. Y quiere una transición que ahora también tenga éxito, en donde la legitimidad la aporte él. Está un sistema corrupto, incorpore a las gentes al Estado. Y como él es la gente, dice que quiere abrir un proceso constituyente que no se negocie en despachos, sino mediante un gran debate social, que haga que en la nueva transición los protagonistas fundamentales no sean las élites políticas y económicas, sino los ciudadanos. Como él es todos los ciudadanos, él es la gente, su partido es la gente, así va a conseguir un proceso constituyente democrático. Eso es mentira. Él quiere que el proceso constituyente esté él, pero él no dice que haya elecciones para aprobar una nueva Constitución. Esa es una crítica. Y la otra, lo de que la Constitución fue un momento normativo fundamental en lo político. Es falso. La Constitución fue una norma secundaria porque no constituyó en lo político nada. Bueno, constituyó simplemente que las comunidades autónomas pudiesen constituirse en el café para todos. Eso sí fue la Constitución. Pero las autonomías, el nombramiento del presidente del gobierno, la jefatura del Estado, la falta de separación de poderes y los partidos estatales, el régimen proporcional, el mandato imperativo, todo eso no lo constituyó la Constitución. Bueno, yo creo que a la generación política del año 78 sí que hay que reconocerle que se suicidó. Es decir, hay que reconocerle el mérito de que realmente desapareció. El tema es que en esa estampa en la cual vemos a Suárez cerrando los ojos después de la votación y mirando al techo, sí, ahí realmente, bueno, aquella generación tuvo un acto de generosidad. Lo que pasa es que no fue un acto de generosidad al 100% y no se abrió un proceso de libertad constituyente, sino que hubo unos meros retoques cosméticos. Pero lo hicieron también, Agustín, porque pensaban que iban a conseguir algo a cambio. Correcto. Por eso Dalmacio Negro siempre dice directamente: en la historia de la humanidad las dictaduras nunca han pasado a democracias. Siempre pasan por un estado intermedio que es las oligarquías. Ahora es cuando la oligarquía tenía que pasar a la democracia real. Pero no se va a dar. Entre el IBEX, las potencias extranjeras, los bancos internacionales y las masas de civiles integradas en el Estado, bueno, ya lo está diciendo Pablo Iglesias, tú lo has dicho, como decía, un debate social, ¿no? Sí. Es decir, no habla de un proceso constituyente, habla de un debate social. Pues ahí lo tienes. Sí, el debate social es el proceso constituyente. Claro, pero la gente. La gente. El concepto gente.